y a todas y todos ustedes por estar aquí hoy, por hacernos un espacio en esta plática. Me emociona mucho poder compartir con ustedes en este foro y contarles justamente desde lo personal y desde lo profesional, en donde llevo trabajando ya casi 4 años en Victoria 147, justamente este tema que tanto me apasiona, que es el de la igualdad de género, desde esta perspectiva sobre todo también de empoderamiento económico y de cómo podemos nosotros también contribuir a que México sea una economía próspera y obviamente tener un impacto más allá. Y les voy a hacer una pequeña presentación que tengo preparada. Justamente la idea me encantaría es que, bueno, platicarles un poco a fondo sobre Victoria 147 a lo largo de esta presentación y ya después tendremos definitivamente tiempo para abrir para preguntas y respuestas. Yo encantada de hacerlo así. Así que, a ver, como para hoy preparé, me encanta, yo hay creo que demasiados temas para hablar, pero justamente hoy de lo que me quiero enfocar definitivamente es cómo vemos a la mujer empresaria y justamente cuál es este impacto económico que tienen las mujeres empresarias en nuestra sociedad en distintas perspectivas. Y es ahí donde Victoria 147 juega un rol muy importante. Nosotros llevamos desde 2012, justamente en esta foto pueden ver a Ana Victoria, es la fundadora, y a uno de nuestros mentores, que se llama Javier. Ana Victoria García es la fundadora de Victoria 147, él se llama Javier. Y por ejemplo, Javier es uno de nuestros mentores, él es socio de una empresa que se llama Smartfish, que hace comercio sustentable y producción de pescado en México. Y pues bueno, Ana Victoria, obviamente una ávida y muy ferviente creedora en la igualdad de género, ya llevaba mucho tiempo trabajando en estos temas de emprendimiento, cuando se dio cuenta que justamente que había un portafolio muy pequeño de mujeres. Ella manejaba un portafolio de cerca de 80 emprendedores y únicamente 3 eran mujeres dueñas de su negocio. Ahí fue donde se dio cuenta, como buena emprendedora, que había una oportunidad, un problema muy grande y una oportunidad que se tenía que atacar, y así es como surge Victoria 147, Academia de Negocios para Mujeres. Aquí quisiera empezar justamente la plática, quisiera empezar a platicarla. Seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado en algún lugar, en el radio, en el periódico, entre amigos, en redes sociales, este tema del impacto económico, ¿no? O sea, el tema de la igualdad de género es un caso de negocios y definitivamente es un caso de beneficio para toda la economía, porque si nosotros lográbamos la paridad de género, la economía mundial aumentaría entre 12 y 28 billones de dólares para el 2025. Entonces, eso claramente ya sabemos todos, ya se ha cuantificado este impacto y sabemos que definitivamente el lograr la igualdad de género tiene efectos directos, proporcionales y sumamente importantes en la economía y por ende, obviamente, en la generación de empleo, en mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Entonces, aquí creo que definitivamente estarán de acuerdo conmigo que el sistema y toda la información que tenemos, afortunadamente ya tenemos mucha información, ya tenemos de cierta forma dimensionado el problema, pero desafortunadamente sigue siendo una realidad el que no estamos ahí, no hemos logrado llegar a este momento en el que quisiéramos estar. ¿Y cómo lo sabemos, por ejemplo, desde Victoria 147? Bueno, pues el problema sigue siendo latente y el problema sigue existiendo, porque únicamente el 20% de los emprendimientos formales están liderados por mujeres. Esto sí quiere decir que definitivamente hay mujeres trabajando en la fuerza laboral, pero por ejemplo, si ustedes ven los datos, sabemos que el 44% de las mujeres forman parte de la fuerza laboral versus el 78% de los hombres. Eso quiere decir que no hay suficientes mujeres como debería en la fuerza laboral, y cuando uno hace como que esta separación también con el mundo del emprendimiento, es aún menor la representación de las mujeres en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Es por eso que Victoria 147 surge y no hemos dejado pues, de crecer y de buscar impactar a muchas más mujeres, porque es una realidad que hay que cambiar y hay que beneficiar a más empresarias en todas las etapas. Entonces, a ver, nosotros en este ejercicio justamente que les quiero compartir, es importante que entiendan que les voy a presentar un poco el perfil de la mujer empresaria mexicana desde la óptica y desde el conocimiento de Victoria 147. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros actualmente nos diferenciamos justamente en toda la economía y nos hemos, en el sector empresarial y en el ecosistema emprendedor, porque hemos sabido enfocarnos sobre todo en estas emprendedoras de alto impacto que voy a describir actualmente y que por mucho tiempo no se ha sabido visibilizar, no se ha sabido dimensionar ni identificar a estas mujeres. Entonces, desde Victoria 147 y habiendo beneficiado y capacitado y vinculado a más de 10,000 mujeres, es así que nosotros tenemos información sobre su perfil que quisiera compartir con ustedes, y más allá de su perfil, de sus comportamientos, porque ahí justamente se vuelve una conversación, un tema muy, muy interesante. Entonces, el perfil de la empresaria mexicana, como nosotros lo conocemos, justamente son mujeres jóvenes, tienen en promedio 36 años, tienen un hijo, el 60% de ellas está casada,
y 1 de cada 3 representa la principal fuente de ingresos en su hogar. 9 de cada 10 tienen una licenciatura y 1 de cada 3 tiene una maestría. Y como les comento, esto viene justamente de la información que nosotros levantamos y a la cual le damos seguimiento a través del tiempo con las empresarias que entran a Victoria 147. Aquí ellas llegan a Victoria 147 buscando cubrir 2 grandes objetivos. Uno es teniendo estas herramientas de capacitación que tanto hacen falta a las empresarias para hacer crecer sus negocios. Y esto puede ser desde que eres una mujer que está trabajando en algún otro lugar, en una oficina, en una fábrica, en un despacho, etcétera, y quieres lanzar una idea de emprender, hasta mujeres empresarias que facturan más de $200 millones al año. Entonces, nosotros tenemos programas de capacitación presenciales y digitales, que son justamente, nosotros los asignamos de acuerdo a la etapa de maduración de la empresa, de la emprendedora, pero también a través, entendiendo sus conocimientos y el nivel en el que ellas se encuentran, por así decirlo, también en cuanto a sus necesidades de conocimiento, los dolores que ellas tienen como la persona que toma las decisiones detrás de una empresa. Y además, este segundo gran objetivo a través del cual buscan involucrarse con nosotros es justamente el tema de la vinculación. Ellas, a través nosotros de tener esta gran comunidad de empresarias, 10,000 a la fecha, nosotros sí buscamos que ellas lleguen a un núcleo en donde estén contenidas, apoyadas, aconsejadas, y ahí mismo pueden hacer distintos tipos de alianzas que una vez más les ayuden a hacer crecer sus negocios. Entonces, aquí les comparto un tema que este es un análisis muy interesante que lo hemos visto desde distintas ópticas, ¿no? Estos son los sectores de las empresarias, de las empresas lideradas por mujeres. Y como pueden ver, pues en esta gráfica no hay más de 6 sectores, por así decirlo, 6 categorías representadas. Obviamente, una es otros que incorporan muchos otros sectores, pero lo que quiero mostrarles aquí es que es una realidad que en México y en América Latina las empresas lideradas por mujeres están hiperconcentradas en ciertos sectores. Estos sectores justamente son el sector servicios, el sector de belleza y cuidado personal, arte, moda y diseño, alimentos y bebidas, comercio, retail y otros, ahí sí, en otros hay justamente otros como comunicación, entretenimiento, turismo, minería, agricultura, temas de tecnología, sector no gubernamental o público. Entonces, a mí se me hace un tema muy interesante porque ya en el pasado hemos conversado, por ejemplo, hubo un momento hace un par de años que justamente estaba en conversaciones en hacer un proyecto que querían traer del sureste asiático a México y estaban hablando y tenían un análisis bien interesante sobre el comportamiento de las mujeres empresarias en Tailandia, Myanmar, Singapur, y cuando ellos también presentaban información sobre los sectores, era una información sumamente similar. Obviamente cada situación y cada contexto es distinto, pero a lo que voy es que este es un comportamiento que de cierta forma se puede analizar y se puede agregar a nivel mundial, y es una realidad que los sectores en los que las mujeres emprenden son pocos y siempre, o sea, generalmente están enfocados en esto. Aquí les comparto justamente otro análisis. Recientemente el Banco Mundial tiene una iniciativa en temas de igualdad de género, y aquí justamente este es un análisis que salió hace un par de meses, y aquí les quiero mostrar justamente los sectores clasificados como dominados por hombres versus los de mujeres. Entonces ustedes pueden ver en esta gráfica la proporción de negocios por sector, en donde los propietarios son hombres y las propietarias son mujeres. Entonces aquí podrán ver, por ejemplo, que justamente un sector como minería está 100% dominado por empresas donde los hombres son dueños. Y realmente hay muy poca representación de mujeres en prácticamente todos estos sectores, ¿no? Industria de la madera, autotransporte de carga, comercio al por mayor, etcétera, productos textiles. Entonces, esta sí es una realidad desde la cual les quería compartir porque uno la puede ver de distintas ópticas y tiene ciertos, o sea, son retos muy importantes porque lo que pasa con estos sectores es que también suelen ser los sectores en los que las mujeres están emprendiendo, son sectores que también tienen rendimientos menores, tienen una productividad menor, entonces por ende puede ser que también sus ingresos se perciban de distinta forma que los de los hombres en otras industrias o en el mismo sector. Entonces ese es un tema muy importante. Sin embargo, creo que a mí me encanta siempre ponerle una cara detrás de todos estos números, o sea, por sí, definitivamente soy una persona que me encanta utilizar la evidencia para tomar mejores decisiones, pero si algo es importante también, y me encantaría justamente hoy, es darles a conocer un poco a estas mujeres empresarias que también han tenido un claro antes y después en Victoria 147 y en sus empresas. Entonces, les puedo contar por aquí la historia de Olivia Medina, por ejemplo. Olivia Medina es fundadora de Euroté. Esta es una marca justamente importadora de té. Y la historia de Olivia me encanta porque Olivia en 1990 justamente trabajaba en un comedor institucional
y se dio cuenta que en ese entonces, bueno, alrededor en la década del 90, no tengo el año exacto, se dio cuenta que el único té que en ese momento se manejaba en México era el té de manzanilla y el té negro. Entonces es ahí que ella empezó a importar té y al día de hoy 1 de cada 5 tazas de té que se consumen en México provienen de Euroté. Otra emprendedora, por ejemplo, muy exitosa que ha estado con nosotros mucho tiempo es Ana Jimena Ramírez de Cersana. Este es un modelo interesante porque ella misma creó su metodología funcional de ejercicio, le llama Cersana, así como la metodología Pilates, por ejemplo, y ella lo que ha hecho, y a raíz de estas circunstancias actuales, por ejemplo, también fue muy capaz de migrar, ya tenía muchos estudios, ya se estaba expandiendo a nivel regional en distintos estados de todo México, con estudios de ejercicio y como todo un contenido específico de cómo mejorar tu alimentación, tu ejercicio, etcétera. Y actualmente, ante las circunstancias, también migró completamente en línea y sigue teniendo el mismo éxito y se han sabido realmente posicionar ella y su socia con Cersana como realmente una metodología muy buena para hacer ejercicio. Tenemos muchos otros casos de empresarias y emprendedoras muy exitosas que han empezado con una idea y que actualmente tienen empresas que facturan millones de pesos. Y como les comentaba, son casos de éxito desde que están validando una idea de negocio, o sea, eso quiere decir que de repente entran a Victoria 147 y no saben si van a hacer un supermercado y si va a ser 100% en línea o va a ser digital o cuántas sucursales deberán de tener, hasta que nosotros les damos seguimiento en esa etapa y bueno, y después pueden seguir, dependiendo los dolores y las necesidades de la empresa conforme esta crece, Victoria 147 ahí los lleva de la mano con su capacitación. Entonces, como les comentaba, estos son algunos de los ejemplos de las emprendedoras en los sectores que les comentaba anteriormente, pero bueno, seguramente algunos y algunas de ustedes tendrán la pregunta y dirán, ¿qué pasa con las mujeres en la industria tecnológica? Tenemos, a mí lo que me llama mucho la atención y me da gusto, por ejemplo, algunos de los datos que nosotros hemos podido observar es que del 2018 al 2019, nosotros teníamos en el 2018 únicamente el 10% de las empresarias de Victoria 147 venían de carreras relacionadas con una ingeniería o con ciencias exactas, por ejemplo. Y actualmente, ya en 2019, de la encuesta del año pasado, ya tenemos a más del 21% de mujeres que entran a Victoria 147 que vienen de estas carreras. Entonces, para nosotros es una buena noticia. No solamente lo vemos en el tipo de negocio que ellas están lanzando, muchas veces un negocio que intrínsecamente es digital o bien que ellas están impulsando con procedimientos y con herramientas tecnológicas, pero nos da gusto saber que también en el tiempo esto está cambiando y que los esfuerzos, o sea, que definitivamente hay una tendencia positiva hacia tener una mayor representación de mujeres también en el mundo empresarial con empresas tecnológicas. Y a ver, ¿por qué les decía? Si recordarán, yo les comentaba hace unos momentos que en Victoria 147 trabajamos con mujeres que les llamamos emprendedoras y empresarias de alto impacto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y aquí son justamente los números que lo respaldan. Nosotros en promedio sabemos que las emprendedoras, las emprendedoras de la red de Victoria 147 tienen 8 empleados o empleadas, venden en promedio 8.4 millones de pesos al año, que están creciendo 2 veces al año el tamaño justamente de sus ventas, atienden a más de 1,000 clientes y pues bueno, han generado más de 1 billón de pesos en ventas ya cuando analizamos todo el portafolio. Por ejemplo, esto es nada más el dato del 2019. Entonces, nosotros los llamamos justamente emprendedoras de alto impacto porque sabemos que a través de sus empresas, ellas también están generando un efecto multiplicador que claramente está teniendo una incidencia en la economía. Y como les comentaba, para mí es un tema muy interesante porque históricamente el mundo del emprendimiento como que no ha podido ver estos datos o de cierta forma no se han producido estos datos. Entonces a mí me da mucha alegría el saber que también que como con datos primarios viniendo de nuestra red hemos podido analizar, validar y testear distintas hipótesis sobre el comportamiento, las actitudes, las necesidades de las mujeres empresarias en México. ¿Y por qué esto es importante? Porque pues, obviamente nosotros necesitamos como sociedad y como economía acelerar la generación de empleos, acelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto, acelerar las condiciones, mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos y las mexicanas. Y pues qué mejor que poderlo hacer también con la representación de las mujeres en la economía y en la sociedad. Un tema muy importante, por ejemplo, sí, acuérdense que aquí también todavía les estoy platicando mucho del perfil de esta mujer empresaria, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta también y entendamos el tema de su impacto económico y en la sociedad. Entonces, lo que también es una realidad, desafortunadamente, es que la incorporación de las mujeres a la economía digital sigue siendo un reto. O sea, nosotros, y bueno, ahorita habrá muchísimo de qué hablar también, ¿no? Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que 8 de 10 mujeres emprendedoras en Victoria 147 tienen una página web.
Actualmente yo creo que este porcentaje tendrá que ser 100%, ¿no? O sea, creo que una empresa que no existe en el mundo digital definitivamente no existe. Entonces, bueno, uno podría pensar que sí es un porcentaje positivo, sin embargo, únicamente el 30% de ellas vende en línea. Entonces, todavía existe una brecha digital muy importante y una brecha también en, la, en el diseño, en la incorporación y en la creación de un e-commerce, que también obviamente tiene retos importantes e incide de cierta forma negativamente en las perspectivas y o sea, en los prospectos de crecimiento de estas empresarias, ¿no? Y sus empresas. Y aquí hay un tema también en el que me encantaría ahondar, porque considero que es un tema muy importante, y es el cómo las mujeres dueñas de sus negocios están cambiando las reglas del juego. Creo que en la situación en la que vivimos actualmente uno pensaría que esto ya es algo más como del diario y es un tema bien interesante, pero a nosotros nos dio mucho gusto empezar a hacer análisis sobre estos temas desde hace ya varios años y hemos llegado a validar distintas hipótesis que nos dan mucha alegría porque están hablando justamente de cómo las mujeres están cambiando las reglas del juego al momento de hacer negocios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que las mujeres no solamente están siendo este motor de crecimiento económico que está aportando a la economía, pero también están trabajando directamente para, por, y por la igualdad de género dentro de sus empresas. Entonces, ¿a qué me refiero? 50% de sus socios son mujeres. 65% de sus colaboradores son mujeres. Como les comentaba hace ratito, justamente les había comentado que había una representación baja de mujeres en la fuerza laboral. Entonces, ¿por qué este porcentaje es importante? Porque nos estamos dando cuenta que las mujeres están, de cierta forma, sobre representando a una minoría, la más grande minoría de la sociedad, y las están incorporando a sus empresas. Entonces, eso también quiere decir que le están brindando oportunidades para que recuerden que aquí el reto no solamente es que ellas lleguen a la fuerza laboral, como todos sabemos, es muy importante que esto pase, dado que las tasas de matriculación en educación superior son prácticamente un poco más grandes para las mujeres que los hombres. O sea, eso quiere decir que las mujeres se están graduando mucho más en general de la carrera. Sin embargo, ya entrando a la fuerza laboral, ya empieza a haber este embudo que se conoce históricamente en estos temas de igualdad de género, y desafortunadamente ese embudo se vuelve mucho más pronunciado conforme ellas desempeñan más tiempo, pasan más tiempo en su empresa y conforme cambia el nivel de toma de decisiones y de jerarquía, por así decirlo, dentro de una empresa. Entonces, es muy positivo que las mujeres empresarias están contratando a más mujeres empresarias y además, justamente, yendo un poco más hacia esta otra hipótesis que les estoy comentando ahorita, nosotros nos hemos dado cuenta que una de cada dos empresas en etapas avanzadas, esto quiere decir en etapas que venden más de 3 millones de pesos al año, ellas están otorgando beneficios mejores que lo de la ley. Entonces, aquí estamos hablando de forma muy interesante en que las empresarias sí están buscando ofrecerle a sus empresas, a sus colaboradoras y colaboradores, vales de despensa, licencia de paternidad extendida, de maternidad, flexibilidad de trabajo, muchas veces también temas de transporte, licencia de duelo, por ejemplo, que es algo que tampoco existe tanto en México. Entonces, estos temas son muy, muy importantes porque están hablando justamente de un aspecto más humano que incide directamente, y hay muchos estudios que lo hablan, sobre la importancia de brindar este tipo de prestaciones a la fuerza laboral para que también sean más productivos. Y hay muchos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, hay estudios que hablan de cómo cuando un empleado o empleada supera las 50 horas de trabajo a la semana, sus rendimientos de desempeño son decrecientes. Mientras que si tú mantienes su jornada de trabajo entre 40 y 50 horas, es posible que tengan una productividad aún mayor. Entonces, este es un tema muy importante porque pues, está hablando justamente de empresas más productivas. Empresas más productivas, una vez más, también son empresas que generan mayor crecimiento económico y bueno, es un caso de negocio para la empresa como tal, pero también hablando positivamente de las condiciones de sus colaboradoras y colaboradores. Y el tema último que también quiero presentar en esta diapositiva que se me hace bien importante es el de la retención del talento femenino en las empresas lideradas por mujeres. Nosotros en 5 años hemos visto que más de 90 colaboradoras estuvieron embarazadas. El 90% de estas colaboradoras volvió a trabajar. ¿Por qué nos emociona tanto este dato y por qué nos encanta presumirlo? Porque de repente, si ustedes ahorita se meten en internet o buscan en cualquier estudio que haya del INEGI, en la ENOE, en cualquier tipo de encuesta que nos permitiera saber un poco más sobre las condiciones laborales de las personas, nosotros no tendríamos este dato. Y nosotros lo que estamos validando aquí es que las mujeres empresarias están generando condiciones y están trabajando en pro de que sus colaboradoras también puedan mantenerse en su trabajo y crecer en este, aún considerando decisiones muy naturales
de vida de las mujeres, como el cuidar a adultos mayores, el tener hijos, el cualquier tipo de decisión personal. Entonces, sí me gusta también este argumento porque de cierta forma lo que yo quiero enseñarles aquí es cómo el tema del impacto de las mujeres en la economía, el impacto de las empresas lideradas por mujeres en la economía, viene no solamente como un caso de estudio más numérico de rendimiento financiero y cómo les está yendo a las empresas en la bolsa, etcétera, pero también en cuanto a lo que está pasando en el día a día, y eso se nos hace muy interesante de compartir. Quisiera terminar justamente esta parte, mi parte, para después entrar a una conversación más directa sobre cómo lograr, o sea, les acabo de platicar un poco el perfil de estas mujeres empresarias para que las conozcan en los sectores en los que se encuentran, y definitivamente quisiera aquí terminar con algunas recomendaciones o ideas que nosotros quisiéramos definitivamente, son temas con los cuales nosotros quisiéramos seguir discutiendo y seguir impulsando para que realmente aceleremos el ritmo del cual se está hablando para llegar a la igualdad de género, ¿no? Mucho se habla de que al ritmo en el que vamos van a pasar 90 años para que realmente nosotros podamos hablar de una igualdad de género en todos los aspectos, político, económico, social, etcétera, ¿no? O sea, entonces definitivamente tenemos que acelerar el paso. Algo no estamos haciendo bien y definitivamente no podemos quitar el dedo del renglón. Entonces, recomendaciones o aquí justamente estas pequeñas reflexiones, más bien diría yo. Los sectores de las empresas lideradas por mujeres no son sectores esenciales para la economía y por lo tanto son sectores de menor remuneración. Entonces, definitivamente aquí, de cierta forma, sí es muy importante que así como está aumentando la representación de las mujeres en distintas carreras, es muy importante que también más mujeres se integren y creen negocios que están en otros sectores que históricamente tienen también como mejores tasas de productividad, ¿no? También me gusta mucho contar historias y nosotros también tenemos muchos casos de éxito de empresarias que están en sectores completamente donde ellas son la única prácticamente. Por ejemplo, tenemos una emprendedora que me encanta lo que hace, ella se llama Leticia Ramírez, su empresa se llama Drone Domain, y lo que ella está haciendo, ella está en Cuernavaca, es una chava, tiene 26 años o menos, y ella está haciendo agricultura de precisión a través de drones. Entonces ella ya tiene su licencia para manejar drones, y justamente lo que nosotros le ayudamos a entender cuando entró un programa de capacitación a Victoria 147 era a entender quién era su cliente, ¿no? O sea, nosotros lo que nos dimos cuenta y cuando ella nos los explicaba es, ella quiere hacer agricultura de precisión, que se me hace un tema interesantísimo, justamente por esta consideración de, bueno, a ver, la población, el crecimiento demográfico es una locura, no hay suficiente comida, tampoco nos podemos dar el lujo de desechar ni desperdiciar tanta comida que se está produciendo, o sea, prácticamente la producción, la oferta de comida o de alimentación obviamente es inalcanzable, y lo que ella está haciendo son experimentos en donde justamente a través de esta agricultura de precisión logra analizar la salud del campo o la salud de un cultivo, y ahí puede darle recomendaciones a los y las agricultoras para ver qué tipo de mineral o de vitamina o qué tipo de cuidado tienen que tener en su cultivo para que éste tenga más probabilidades de sobrevivir, por ejemplo, ante una sequía, ante cualquier tema, una inundación, las lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, les cuento este caso específicamente porque definitivamente tenemos muchas emprendedoras que poco a poco están llegando, como les comentaba antes, a sectores y en temas en donde no había representación y pues definitivamente están también haciendo un cambio muy importante en la mentalidad y en la forma de hacer negocios. Como les comentaba, sí, otra reflexión muy importante es que las mujeres aún no se encuentran 100% inmersas en la economía digital. Entonces aquí sí es muy necesario, aquí definitivamente la necesidad es el entender cómo es muy importante que no solo ellas, a través de Victoria 147, a través de otros agentes, obviamente, a través de todo lo que actualmente se ofrece, puedan mejorar su educación digital, desde cómo usar una plataforma. Por ejemplo, Facebook tiene muchas plataformas para poder tener una tienda en línea, pero si eventualmente no quieren usar esas plataformas o quieren usarlas en complementariedad a su plataforma en línea, cómo pueden ellas diseñarla, cómo mejorar la experiencia de pago. Definitivamente son temas en donde es una realidad en que nosotros vemos que realmente es una constante independientemente de la etapa en la que se encuentren sus negocios. Entonces, obviamente, puede ser que esta sea la brecha digital pueda ser aún mayor cuando ellas estén empezando, pero no se sorprenderán de que de repente hablamos de empresas muy grandes en donde también ellas todavía se encuentran completamente fuera de esta economía digital que en la actualidad sabemos que es muy importante, ¿no? El otro día estaba en un foro, desafortunadamente no tengo la fuente, pero imagínense, entonces no soy tan exacta con el número, pero el otro día estaba en un foro muy interesante que justamente estaban hablando del total de personas que hicieron una compra en línea por primera vez, y creo que de todas las compras que se hicieron, el 37% de los usuarios, o un número muy alto,
era la primera vez que compraba en línea. Entonces, todos estamos aprendiendo. Aquí claramente estoy hablando no más de una necesidad de las empresarias, pero definitivamente tenemos que acelerarnos porque, como les decía, si no existes en una plataforma digital y tu empresa no siente lo digital actualmente, es un hecho que va a pasar desapercibida. Aquí hay otro tema que no se puede dejar de comentar y no puede dejar de estar en la mesa de discusión, y es que si nosotros realmente queremos lograr mejorar, aumentar este impacto económico del que les estoy hablando, y esta igualdad de género, nosotros tenemos que entender que las mujeres todavía dedican en promedio 4 horas más al día que los hombres al cuidado del hogar. Cuidado del hogar, cuidado de los hijos, cuidado de adultos mayores, tareas domésticas. Entonces, si una mujer, el costo de oportunidad de emprender es altísimo para las mujeres, es mucho más alto que el de los hombres. Entonces, si no existe un esquema de corresponsabilidad y si no existe un esquema de división del trabajo, va a ser muy difícil que veamos mejoras en todos los demás indicadores que les estaba comentando. El de más representación de mujeres en cualquier sector, en cualquier etapa. Si nosotros desde lo más íntimo, que es nuestras casas, nosotros no cambiamos esas reglas del juego, es una realidad que de aquí nos vemos a 90 años porque no van a haber cambiado las cosas. Entonces, este es un tema muy delicado, pero definitivamente se tiene que tratar. Y aquí finalmente quisiera, bueno, estas son estas pequeñas reflexiones que justamente las quiero dejar como para esta sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener. Les quiero dejar justamente nada más para cerrar y ponerlos en esta sintonía de todo lo que les he querido transmitir, para ver si realmente se los estoy transmitiendo con este nivel de análisis, pero también con este nivel de optimismo y con este nivel de entendimiento para cambiar las cosas. Entonces les quiero compartir aquí un video, creo que dura como 2 minutos, pero espero que lo escuchen bien. Y pues bueno, y ahorita empezaremos justamente la A staggering 8.8 million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also to see the Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significant health organizations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths of children. Health organizations are largely We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers are working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys have asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and show you We've been going from one patient to another, monitoring medical equipment. She's not slept for 48 hours. There's just not enough room. 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poorer. Digital provide, and we hope that this will allow people who previously had no way of accessing to 911, what's your emergency? Hello, the case is almost done, and he just started shooting. We don't know where to go. Please calm down, sir. 2018 journalist and critic was killed after entering the consulate. Readers turning to independent media for information during the COVID-19 pandemic. Ecosystems and species are shrinking. 3/4 of the land-based environment and about 66% Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new we frequently travel on those roads. The damage done Fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down by long-term conflict. Espero que hayan disfrutado el video. A mí todavía, cada vez que lo veo, todavía me emociona porque la verdad creo que el video tiene un mensaje muy poderoso en cuanto a lo que todos tenemos, o en cuanto a cómo la posibilidad que tenemos todos y todas de cambiar cómo funciona como el mundo, los negocios, todo. Entonces, gracias a ustedes otra vez. No duden en buscarme, en buscarnos en Victoria 147 y continuemos la conversación en lo que se pueda. Me encanta hacer esta parte de vinculación y alianzas que tanto. Gracias y gracias de nuevo por estar aquí hoy. Saludos.